Buenas tardes, hermanos, buenas tardes en Cristo. Es un gusto saludarlos a todos los que miren este corto video. Hoy les quiero compartir una parte de la escritura en Éxodo 24, hermanos. Mucha gente usa muchos hermanos separados usan este versículo para atacar al católico. Y como el católico no quiere leer Biblia, no quiere aprender a defender su fe, pues lo atacan, hermanos. Mayormente cuando le sacan este versículo, le refriegan en la cara a los que no leen Biblia y no hayan ni que contestar, hermanos. Pero hoy les quiero hablar un poquito, hermanos, para que aprendan a defender su fe, ¿me entiendes? Sobre de las imágenes, hermanos, porque estos protestantes nos atacan bastante con las imágenes. Nos dicen que somos idólatras, que tenemos dioses, ídolos, pero ellos realmente no saben qué es un ídolo, no saben qué significa adorar, no saben cómo se hace un falso Dios. Para eso vamos a leer el texto donde que ellos usan. Fíjense, vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Éxodo 24, cómo lo usan los protestantes, y Salmo 115. Vamos a leer Éxodo 24, dice: No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo. Claramente dice aquí, no te harás estatua ni imagen alguna del cielo, de los que habitan en el cielo. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Claramente aquí te está prohibiendo, Dios les está prohibiendo al pueblo de Israel que no se hagan imágenes. Pero no cualquier imagen. En el versículo 5 dice ya, en el versículo 5, no te postres ante esos dioses. Miren, que ahí aclara bien, Yahvé, que no se postren ante esos dioses falsos, porque son paganos, son hechos como dice Salmo 15, están hechos de mano del hombre, una estatua como esta. Pero para mí esta estatua no es mi Dios. Para mí es una simple imagen, representación, sagrada, eso sí. Ahora yo, hermanos, fíjense, les voy a mostrar cómo les contradice la palabra de Dios. Porque Yahvé en esta parte pareciera que está prohibiendo toda clase de imágenes. No te hagas ninguna imagen del cielo ni de la tierra. Ahora voy a mostrarles un versículo donde el mismo Yahvé, en Éxodo 25, versículo 18, él mismo manda construir dos imágenes que habitan en el cielo. Y me pregunto por qué. Si Yahvé en Éxodo 24, como dicen los protestantes, él las prohíbe toda clase de imágenes, de estatua, que no te mandes a hacer estatuas. Fíjense, para que vean cómo mienten los protestantes. Éxodo 25, versículo 18. Éxodo 25, versículo 18. Dice: Asimismo, harás 2 querubines de oro macizo, y los pondrás en las extremidades de la cubierta. Pondrás un querubín a una extremidad y el otro en la otra. Miren, hermanos, ¿por qué Yahvé aquí manda hacer 2 querubines de los que habitan en el cielo? Pareciera que Yahvé
también es un idólatra? ¿Se contradice? No, hermanos, Yahvé no se contradice. Yahvé no se puede contradecir a través de su palabra. Yahvé no puede decir algo y después deshacerlo. No se contradice Yahvé, hermanos. Y como Dios no se puede contradecir a través de su palabra, entonces lo que se entiende claramente que Dios no prohíbe toda clase de imágenes. Porque si las prohibiera hacerlas de toda clase de imágenes, porque Él manda hacer 2 imágenes de querubines aquí. Claro, pues que la gente no las adoraba, por eso las mandó a hacer, pero no para que las adoren, sino son simples representaciones, un adorno, que las pusieran en el arca de la alianza, 2 ángeles, 2 querubines, para que se mirara, le diera una forma al arca de la alianza. Pero nadie la adoraba, hermanos. Solo Dios es la adoración. Las imágenes son unas simples representaciones. Fotografías sagradas, eso sí, son sagradas. Fíjense, allí dice también en Éxodo 24 que no te hagas imágenes de la tierra. Ahora yo les voy a mostrar un versículo a donde el mismo Yahvé manda construir una imagen de serpiente. Y para que más les guste o les duela a los protestantes, esa imagen que mandó hacer de una serpiente, cuando la miraba al pueblo de Israel, lo sanaba de las mordeduras que cuando eran mordidos por una serpiente, porque Dios los había castigado, porque eran muy rebeldes, desobedientes, cada rato se desviaban y los castigó, les mandó serpientes para que los mordieran y eliminó mucha gente. ¿Por qué? Porque renegaban, le faltaban al respeto a Dios, no lo adoraban, no lo respetaban, hermanos. Al contrario, se desviaban del camino, renegaban de Dios. Y pues ya saben ahí, el que ha leído esta parte de la escritura entiende. Fíjense, en Números 21:8. Números 21:8. Ténganme paciencia porque yo soy muy lento. Y Yahvé dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido al verla sanará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se sanaba. Miren qué sorprendente estas palabras, hermanos. ¿Por qué Dios en Éxodo 24 manda a prohibir toda clase de imágenes según los protestantes? ¿Y por qué entonces en Éxodo 25 versículo 18 manda a hacer 2 imágenes del cielo, 2 querubines? Y en Números 21:8 manda a hacer una serpiente de bronce. Y para acabarla de joder, toda aquella persona que era mordido al verla sanaba. Pareciera que la estatua tenía poder. Si en ese tiempo hubieran existido los protestantes, pues yo creo que se iban a morir, porque ¿cómo se iban a ir a parar a frente a una serpiente? Y porque para ellos una estatua representa un dios, un ídolo. Pues se iban a morir, hermanos, porque pues las estatuas para ellos son malas, todas. ¿Por qué no pueden ver más allá de sus ojos, de su entendimiento? Que Dios no está prohibiendo toda clase de imagen, sino Dios está prohibiendo
falsos dioses. ¿Se acuerdan que en aquellos tiempos había mucho paganismo? Esos paganos tenían falsos dioses y por eso el pueblo de Israel le estaba prohibiendo que no imitaran a esa gente, sus costumbres de hacerse falsos dioses, estatuas, ídolos. Fíjense, en el versículo 3, en Éxodo, en Éxodo 23, fíjense, ahí les está diciendo el contexto que Dios se refiere a falsos dioses. Dice, vamos a leerlo del 1, dice: entonces Dios dijo todas estas palabras: yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. Pareciera que aquí había otros dioses. No, pero otros dioses falsos que los pueblos paganos se hacían, pero esos dioses no son nada, sino son simples estatuas que el pueblo de Israel se hacía. No tendrás otros dioses fuera de mí. Eso es lo que Dios se enoja. Cuando tú le dices que una estatua, si yo le digo a esta estatua, esta es mi diosa, entonces sí Dios se va a enojar. Estoy pecando de idolatría, hermanos. Eso sí, pero esta imagen no es Dios, no tiene poder, hermanos. Es una simple representación. ¿Me entienden? Y en la misma Biblia, hermanos, está cómo se hace uno idólatra, cómo se peca de idolatría. Ahí mismo en Éxodo 32, versículo 4, hermanos. Fíjense, este pueblo de Israel, cómo pecó cuando se hizo un becerro de oro. Cómo pecó de idolatría, cómo se desvió del camino. Y Yahvé se enojó. Fíjense. En Éxodo 32, versículo 4 dice. Vamos a leerlo del 2 para que entendamos un poquito de qué está hablando. Dice: Aarón les contestó: sáquense los aros de oro que sus mujeres y sus hijas que sus hijos e hijas llevan en sus orejas y tráiganmelos. Todos se los sacaron y los entregaron a Aarón. Aquí empieza, escuchen muy bien, escuchen. Él los recibió y fabricó un ternero de metal batido. Aquí es donde está el pecado, fíjense. Entonces dijeron los israelitas, aquí está el pecado, fíjense. Entonces exclamaron: Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. Mira qué pecado. Eso es lo que Yahvé le saca coraje. Eso es lo que Yahvé se enoja. Cuando de nuestro corazón lo sacamos y ponemos una imagen, otra cosa que le quite el puesto a Dios en tu corazón. Un falso Dios podría ser una estatua, podrá ser una imagen, una estatua, podrá ser un trabajo, podrá ser tu esposo, podrá ser tu esposa, podrá ser tu hijo. Cualquier cosa, hermanos, que te impida, que te saque de las cosas de Dios. Cualquier cosa que tú cambies en tu corazón, que lo pongas primero en tu corazón antes que las cosas de Dios. Te estás fabricando un falso Dios. Supongamos como un trabajo, fíjense. Un trabajo que me esclavizo en el trabajo. Trabajo y trabajo. Y el trabajo es bueno, es sagrado, ¿no? Pero cuando el trabajo se vuelve una esclavitud, te vuelves esclavo del trabajo. Y trabajas y trabajas y trabajas. Y ya te impide ir a los domingos a darle gloria a Dios. Te impide ir a misa, hermanos. Entonces ya te fabricaste un falso Dios. Cuando eso ya lo hiciste cada domingo, ya no vas a misa, no te confiesas, no comulgas, no lees Biblia, no oras, te fabricaste un falso Dios. Algunos tienen un falso Dios que se llama alcohol.
En vez del el domingo ir a darle gloria al Señor, se la pasan borrachos. Otros en las drogas. A otros tienen de un falso Dios los bailes. Porque en vez de que vayan a darle gloria el domingo a Dios, se van a las fiestas, a las playas, a divertirse. Esos son falsos dioses, hermanos. Y otro falso Dios que es muy difícil de desecharlo, hermanos, es el dinero. Y eso sí, la mayoría lo tenemos. Porque en vez de que yo, supongamos cuando alguien me propone un buen trabajo y un evento de Dios, yo me voy a donde me pagan más y dejo el evento que es de Dios, el que me va a ayudar a salvar mi alma. Lo dejo y venga para acá, vamos a trabajar porque me pagan bien. Tengo que comer, luego dices tú, tengo que mantener mi familia. Y nos hacemos tantos falsos dioses. ¿Me entienden? Y hay que tener cuidado, hermanos, de que tú, que otras cosas de aquí, del mundo, cosas buenas como el trabajo, te impidan acercarte a Dios. Yo sé que debemos de trabajar, hermanos, debemos de obtener nuestras necesidades, el alimento del trabajo, pero que eso no nos impida ir a misa, que no nos impida orar, que no nos impida alejarnos de Dios, porque si no, vamos a ir muriendo poco a poco. Nos vamos alejando de Dios, nos vamos desviando del camino y nos vamos por un abismo, sin luz, en oscuridad. Nosotros en vez de ir a misa, muchos de nosotros nos gastamos nuestro dinerito que ganamos en el trabajo, pero ¿en dónde? En el alcoholismo, en las drogas, en la infidelidad, en la diversión, en mis lujos, en cosas que no son necesarias, hermanos. Bueno, hay que usar el poco dinero o lo que Dios nos bendice para hacer cosas buenas, no para gastarlo, desecharlo en cosas inútiles, hermanos, porque Dios nos va a pedir cuentas de todo eso, de todas esas bendiciones que Él nos mandó a través de nuestro trabajo, a través de todo lo que alcances a obtener aquí, hermanos. Si lo tuviste legalmente, sanamente, porque si lo obtuviste tus bienes por fraudes, por robos, asesinaste, no, hombre, lo que te espera es una condenación, hermanos. Pero tú y yo tenemos ahorita oportunidad de cambiar nuestra vida, de volver a Dios, como ese hijo pródigo que está allá en Lucas 15:11, que se perdió, se fue hasta el fondo, se perdió en el alcoholismo y qué sé yo en ese tiempo que había, pero la Biblia dice que se perdió y llegó a fondo y reflexionó y se dijo: volveré a mi casa, le diré a mi padre: he pecado contra ti y contra el cielo. Y eso es lo que le agrada a Dios, que nosotros volvamos, que nosotros reflexionemos, que cambiemos, que luchemos para cambiar nuestra vida, buscar ese perdón de Dios aquí, hermanos, para que Él nos pueda, cuando nos llame, partamos limpios de esta vida, que esté limpio tu corazón, porque si tu corazón está sucio, nos va a ir muy, muy mal. Muchos de nosotros, yo sé, vamos siguiendo a Jesús, pero no queremos cambiar nuestra vida. Queremos seguir en el mundo, seguir haciendo mi pecado, mi mal. Y una forma de que no poder dejarme, hermanos, es la infidelidad. Eso es difícil de vencer, hermanos. Uno como hombre, la infidelidad, meterme con otra mujer. Eso es difícil, yo sé, hermano, pero es posible con Dios. A través de la oración, Él nos ayuda a vencerlo, a vencer todo eso, hermanos. No caigamos en esos pecados, hermanos. El adulterio nos va a llevar a la muerte.
Los adulterios nos llevan a la muerte. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, con esto de las imágenes. Ya me estoy desviando del tema. Pues yo les quise hablar de la idolatría, hermanos. No hay que tener cuidado con ese pecado. Es más grave todavía la idolatría, hermanos. Pero aquí tienen unos versículos que les estoy dando. También allá en una de Reyes. Parece que una de Reyes 6, 23 al 29 también mandó a hacer unos ángeles grandes, como de 5 metros, de 4 metros. También allá en una de Reyes, parece 7, versículo 25, si no me equivoco, mandó a hacer unos toros, unas imágenes de unos toros, imágenes que llenó en el templo que mandó a hacer con Salomón. Y no eran idólatras, ellos que se iban allá, se iban a inclinar, se iban a darle gracias, gloria a Dios, y no estaban idolatrando, porque no decían que esta imagen era Dios. Cuando yo le digo esta imagen que es mi Dios, como en Éxodo 32, versículo 4, aquí está mi Dios, el que me dio la vida. Si yo le digo el que yo voy a adorar, el que adoro, va a ser mi Dios. Entonces sí, estoy pecando en idolatría, hermanos. Hay que tener cuidado con eso. Hay que investigar qué es idolatría, cómo se hace idolatría, hermanos. Hay que investigarlo. Pues ahí les dejo este corto video para que ustedes analicen, reflexionen, hermanos, y pídanle a Dios el entendimiento para que puedan entender las Sagradas Escrituras y no se vayan desviando como estos protestantes que agarran la Biblia en vez de pedirle a Dios entendimiento para poder seguir luchando dentro de su iglesia. Estos se apartan de la iglesia, porque en la iglesia católica hay puros borrachos, infieles, mujeriegos, idólatras. No, hermano. En la iglesia de Cristo nunca va a haber gente que Jesús nunca dijo que en su iglesia ya no iban a cometer errores, que no iba a haber fallos, que iban a ser todos santos, que ya no iba a haber nada ahí, pura santidad. No. Si ustedes se ponen a analizar, hermano, del principio hubo escándalos. Uno lo traicionó, el otro lo negó, los otros se peleaban los puestos del lado de Jesús, la derecha, tu izquierda. Imagínense, escándalos siempre va a haber, hermanos. Dice la palabra de Dios, escándalos siempre van a venir, pero hay de aquel que los provoque. Pues ahí les dejo este corto video, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo. Amén, amén.